Buenos días, bienvenidos a Tecnosco. En el día de hoy nos encontramos con el señor ingeniero Juan Carlos López, quien estará compartiendo con nosotros en el día de hoy. Nos hablará sobre qué es telemática, cuál ha sido su experiencia y así también nos va a presentar su proyecto de grado, el cual es un misterio por ahora, pero más tarde lo conoceremos. Placer, gracias por recibirme ahora, en este momento. Incluso estoy aquí abierto para cualquier pregunta que tenga, José, para que pueda conocer más detallado sobre la carrera. Y no crean que como muchas personas o expectativas dicen alrededor que es difícil, no es así. Es uno mismo que se coloca el objetivo que uno quiere alcanzar. Como alguien mismo me dijo anteriormente, antes de iniciar a estudiar la carrera, si otros pudieron, ¿por qué yo no? Así mismo, la mayoría que se ha graduado de telemática lo han hecho con ese mismo objetivo, porque si otras personas lo han logrado, porque uno mismo no puede lograrlo, incluso no colocar un límite entre uno mismo de que uno no puede, porque uno puede hacer cualquier cosa, lo único que hay que hacer es romper la barrera de lo que uno pueda alcanzar. Bien, gracias por presentarte, John. John, para ti, ¿qué es la telemática? Fue un trayecto para entender lo que es telemática, por motivo de que nunca supe la definición. Primero inicié investigando, antes de conocer qué es telemática para mí, de que abarcaba lo que era telecomunicación, pero nada más yo veía en internet antenas, parábolas, incluso cableado, y no abarcaba bien profundo de lo que era el concepto de telemática. Hasta mediados de que uno va transcurriendo los años, uno aprende incluso desde los mismos profesores de que telemática es una de las ramas muy importantes del área de tecnología, la cual se encarga de lo que es enviar la información a larga distancia de un punto a otro utilizando un medio. Es decir, imagínense en los tiempos de antes que cuando enviaban una señal, la primera señal que se envió fue la de humo, en la cual una tribu que está a distancia, vamos a decir, de 2 kilómetros, enviaba señales de humo para poder indicar cualquier mensaje o suceso que estuviera sucediendo. Hoy en día utilizamos como medio para la ayuda de la mejora de la telecomunicación lo que es la informática y la electrónica, que gracias a eso hoy en día hemos tenido un gran avance, un gran auge en el área de telecomunicación, más en esta época de pandemia, que nos ha ayudado mucho y nos ha dado frutos para poder mantener comunicados hoy en día y estar al tanto de las noticias que están sucediendo. Muy bien, John, gracias por tu definición de telemática. John, ya que tú nos has definido qué es la telemática para ti, ¿qué te motiva, qué te impulsa, qué te hace optar por esa carrera? ¿Qué te inspiró? En verdad fueron varias cosas. Lo primero es que yo no sabía qué estudiar. Incluso yo hice test psicológico, Muchas veces eso nos pasa a todos. A todos, incluso. Terminando el bachiller no sabemos qué estudiar. Exactamente. Y más con la presión de que la parte interna de la escuela, la orientación que nos impulsa, de que ¿qué vas a estudiar? Y uno no sabe. Entonces nos llevan a dar recorrido a diferentes universidades presentándonos alguna cosa de la área y más o menos uno queda entre sí, ¿no? Una de las primeras motivaciones que me dijeron para estudiar es estudiar electromecánica. Entonces yo fui como anotando en lista, primero electromecánica, luego ingeniería del sistema, electrónica, también me dijeron acerca de mecatrónica y yo lo anoté. Una de las últimas carreras que me dijo fue mi mejor amigo, que vive en Estados Unidos, me dijo, ¿por qué tú no estudias telemática? Yo no sabía que era eso. Yo busqué el concepto y por ese mismo, como lo había dicho anteriormente, el concepto el que aparece en internet no lo abarca en su totalidad. Y
a la hora de yo investigar, yo estaba entre dudas de qué trataba. Cuando yo fui a Expo Pucamayo, ya tenía un parte de concepto más o menos de lo que trataba. Y fui en diferentes áreas, por ejemplo, electromecánica, yo vi con muchas piezas y cómo trabajaban. No me agradó y seguí el siguiente camino. También, otra cosa que para abarcar, que parece decir, otra de las carreras también que tenía en mente era arquitectura e ingeniería civil. Pues sí, para continuar, yo anduve en toda esa área, luego electrónica, desde la parte electrónica, no vi muchas cosas como que me llamaran la atención. Luego pasé en el área de arquitectura, había más arquitectas que arquitectos, yo veía toda la arquitecta diciendo, no, porque mira, nosotros podemos diseñar planos, diseñar patios interiores, todo eso. Y como que quedé entre sí o no. Luego pasé en el área de ingeniería civil, lo primero vi gente mezclando, mezcla, construcción de edificios a una escala menor, o sea, vamos a decir bocetos de pequeña escala de construcción, de qué trataba, de ingeniería civil, en qué ramo uno podía dedicarse. Y yo anduve casi toda esa área, pero luego una de las partes de las ramas, o sea, una de las áreas como que me quedé medio enfocado y me gustó mucho, fue telemática, por motivo de que cuando yo llegué, yo de una vez vi el rack de Router Switch y pregunté, ¿qué es eso? Y después yo me estaba comentando y ellos me dijeron, no, esos son Router Switch, tú puedes hacer de todo, construcción de redes y todo eso, diseñarlo para una empresa, incluso ellos llevaron una muestra de lo que es hoy en día que conocen la empresa de lo que no sé cómo se llama, lo que se llama una central telefónica o PBX, que ellos lo habían parecido los muchachos del comité montado para presentárnoslo a nosotros. Yo pregunté, ¿y eso? Eso es una central telefónica donde nosotros también nos preparan para realizar las llamadas de atención. Y como que me dice, yo interesando un chisma esa parte. Y luego le pregunté a un muchacho un chisma profundo de qué más uno puede hacer. Y ellos me dijeron que no solamente uno se dedica en el área de redes, sino también uno aprende otras diferentes ramas, como es la electrónica, la informática. Es decir, uno termina sabiendo muchas cosas y uno al fin y al cabo uno no sabe qué elegir cuando uno termina de graduarse. Eso fue uno de los puntos muy importantes de lo que como me ayudó. Y otra cosa que me ayudó muchísimo para poder estudiar telemática fue una película que es Lucy, no sé si ustedes la han visto. Sí. En la cual una de las partes de la trama veo como ella ve, como quien dice, el espectro de frecuencia, y ella selecciona cada uno del espectro de frecuencia, el hecho de banda, el otro. Eso es un poquito más profundo, pero yo tenía más o menos parte de concepto de lo que se conocía y como que eso me agradó. Y también había investigado como era el área de telecomunicación, donde iba a saber un chisme de eso. Entonces yo como que me imaginé eso y yo dije, pero se verá más o menos así. Entonces ya uno profundo, no conoce qué es la realidad, pero algo que me motivó fue parte de eso. Yo veo que tú y yo coincidimos en varios puntos en lo que fue nuestra inspiración para estudiar esa carrera. En mi caso, primero, yo quería estudiar electrónica. En el segundo caso, yo escuché la palabra telemática, fue por vía de un familiar. Sí. Yo nunca había escuchado esa palabra. Exacto. Y tercero, fue en la Expo Pucamayo, que allá yo me inspiré, me motivé más. Como tú dices, en tu caso fue una PBX, una central telefónica que te enseñaron. Incluso diseño de red que yo tenía, y también hay otra cosa más, había un proyecto, un dron, que yo lo pusieron en prueba. ¿Ese era el dron vigilante? Sí. Ese, el Watch, no recuerdo el nombre, pero ese dron fue realizado por unos compañeros de mi promoción. Exacto, entonces ese mismo dron me ayudó muchísimo para motivar. Yo dije, y uno puede hacer eso mismo, y yo digo, sí, uno puede hacer eso, y muchísimas cosas más. Incluso una de las universidades también que me dio empuje para seguir enfocándome en telemática fue cuando fui a la Expo de Unive.
que también nos llevaron. Y También fuiste ayer. alguien me motivó porque, por ejemplo, UNIBE lo tiene como otro nombre que se llama Ingeniería en el área de telecomunicaciones, pero también es parte de la misma rama y enseña uno de los mismos. Aunque uno mismo que es donde, aunque no es la universidad que uno se, no es la universidad que no hace, sino es uno mismo que hace, pues me ayudó mucho a terminar o a tomar la elección de elegir lo que es telemática o el área de telecomunicación. En mi caso, el proyecto que se estaba presentando en aquellos tiempos era una araña robótica. John, sabemos que telemática es una carrera muy amplia, tiene varias ramas, como tú mismo has dicho, electrónica, redes, informática. Ya que tenemos esas ramas, ¿con cuál tú te identificas más? ¿Cuál te llama más la atención? ¿O con cuál te has involucrado en la vida real? Pues mira, cuando yo inicié, la que me llamaba un poco más la atención era electrónica e informática. Porque uno de los detalles de redes es que cuando ya uno entra a carrera es cuando uno empieza a hacer. Y al fin y al cabo, cuando uno termina graduándose, uno ya empieza ya más o menos a elegir una de las ramas. Hoy en día yo me identifico como developer o ingeniero desarrollador, como desarrollador, y también en el área de redes para diseñar la gente de la infraestructura de una empresa. Me ha gustado mucho eso. Y hoy en día yo estoy trabajando en eso. Antes de todo, una de las materias que me ayudó como que a aumentarme un chip, o sea, una de las materias que me impactó y la otra que yo pude demostrar y aumentar ese enfoque o la migración del área de infraestructura fue Red 2, fue como que me impactó. Y la otra materia que es ingeniería de tráfico, que fue donde yo pude demostrar bien entre yo mismo que incluso yo no creía poder lograr lo que es diseño de parte de la infraestructura de red. Que ahí, como proyecto final, nos dijeron que hiciéramos más o menos lo que es un Customer Service Customer, que es básicamente una red que le provee servicio a otra empresa de telecomunicaciones. Es decir, yo como empresa principal de telecomunicaciones quiero proveerle servicio a otra empresa sin alterar la red de ellos. John, ya que tú nos estás hablando de las materias que te han gustado más, que te han llamado la atención, que te han dado ese toque, digamos, a nivel de la carrera, ¿podrías tú decirme cómo fue tu experiencia mientras eras estudiante en la carrera telemática? No voy a decir que fue trágica, fue muy buena. Hay tiempos sí que se pasa lucha, como toda más carrera, no es la única. Hay carreras que también se pasa un poco más trabajo que otras, igual esta también se pasa su trabajo. Nadie venga a decir que, no, yo voy a vivir la vida tranquila para poder salir. Yo estudio chino, toda materia, toda carrera pasa su trabajo, aunque no lo crean. Y hasta ahora fue muy buena la experiencia. No he tenido queja ninguna, problema, no mucho. No mucho, o sea, porque sí lo había. No he tenido ningún problema con el profesor, algunos pocos, pero no muy al extremo, que haya jugado realizado. John, sabemos que muchas veces cuando elegimos una carrera, especialmente telemática, que es una carrera que sin embargo hoy en día muchas personas no conocen, ni siquiera han escuchado el nombre. Que si tú dices ingeniero civil, sabes lo que es, qué hace, ingeniero electromecánico, electrónico, etc. Pero te dijeron algo antes de tu estudiar, había mitos. O sea, sí. ¿Qué tú habías escuchado antes de tú ingresar a lo que es el estudiar la carrera?
y qué tú comprobaste mientras estabas estudiando. Lo que yo he escuchado, que esa carrera es muy difícil, que casi nadie se gradúa. Sí, eso es. Todo el mundo lo dice. Y eso es un mito no cierto. Por ejemplo, hoy en día, en mi graduación se van a graduar como 30 ingenieros telemáticos. Y entre otras carreras se van a graduar, por ejemplo, sí, como 25, y eso es un mito. Y es como quien dice, si se realiza estadísticamente, un buen número de gente que se van a graduar. Quiero hacer un pequeño paréntesis. John, tú dices que hay alrededor de cuántas personas en tu graduación? 30. Cabe decir que John... Me disculpa, entre 25 y 30. 25 y 30. Cabe decir que John no está graduado, pero sí terminó la universidad. Sabemos que durante la pandemia han cambiado lo que es la graduación presencial. Sin embargo, yo fui la última graduación presencial que se hizo fue la mía. Como decía, John no está graduado, pero sí culminó la carrera y sin embargo, como ha dicho, sí ha implementado los conocimientos que ha adquirido durante el estudio de la carrera en la vida real. Sin embargo, tú me habías enseñado unos pequeños proyecticos que habías hecho. No me refiero al de grado, sino a nivel personal, con routers y eso. Sí. ¿Tú podrías decirnos en qué tú has experimentado? En el transcurso de la carrera entera yo he experimentado muchas cosas, la sinceridad. Primero, cuando yo inicié a estudiar telemática, fue donde ya en verdad aprendí profundo qué era telemática. Porque yo me encontré con un telemático y ella me decía, no, tú puedes hacer esto, tú aprendes esto. Y al fin y al cabo decía, ¿no?, que era muy difícil. Pero a través de los tiempos yo lo he ido haciendo y no me lo he encontrado ni siquiera ni difícil ni nada por el estilo. Uno de los primeros proyectos que yo realicé fue, si no me equivoco, la red de mi casa. Estamos hablando no proyectos que de por sí son requisitos para la carrera, estamos hablando a nivel ya personal, que es la vida real, la vida académica. Que básicamente, por ejemplo, como hoy en día muchas personas acostumbran comprar, vamos a decir, repetidores y eso, y lo va conectando uno en filita, uno detrás de otro. En serie. Y no es también una buena práctica por motivo de que si uno no lo centraliza bien, puede que a nivel cableado la red se vea un poco medio mal. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los primeros proyectos fue centralizar toda la red utilizando un router principal y varios repetidores, o convirtiendo ese. Primer objetivo fue convertir un módem de ADSL normal que se conecta en la línea telefónica como un repetidor, que fue eliminando uno de los requisitos principales, que es la asignación de IP dinámica, y lo utilizaba como si fuera esclavo. Mientras el principal sería el maestro, que va a asignar el IP a todas las personas que se conecten a la red Wi-Fi. Luego lo segundo, que fue uno de los experimentos que yo estaba realizando, fue nombrar todos los Wi-Fi con el mismo nombre. Yo creía que iba a afectar, pero después investigué que es una buena práctica y después de ahí fui rediseñando la red entera hasta que hoy en día aquí hay que hacer una red que no falla. Muchas personas la agradan, dicen, ¿cómo es que el Wi-Fi llega a todos los lados? Yo tengo la misma velocidad, sin ningún fallo, y así mismo fue, iniciando con ese tema. Sin embargo, muchas personas creen que, o sea, no es una cosa que es para genios, trabajar con repetidor, pero es un problema que yo me he topado muchas veces con eso, que hay personas que compran repetidores y lo conectan, configuran, un desastre en la red. Exactamente. No tiene una buena organización o un esquema de cómo saber colocarlo y también distribuir. O sea, esos conocimientos puntuales que tú tienes, que has adquirido, te han llevado como más o menos saber implementar. Exacto. Entonces, eso me ha ayudado mucho como gustarme el área de infraestructura. Incluso, una de las
aplicaciones que me han ayudado mucho es Cisco Packet Tracer, porque ahí he empezado a experimentar, diseñar pequeñas redes, y mientras ha transcurrido los tiempos y he aprendido nuevos protocolos, eso me ha ayudado mucho. Otro también de la área que también, y proyecto que he realizado, que me ha gustado mucho, es electrónica. Por ejemplo, yo tenía parte de los conceptos de electrónica, o sea, yo no tenía muchos conceptos nada, del área de electricidad ni de electrónica. Adquirí de los tiempos, cuando fui dando electrónica 1 y electrónica 2, he aprendido mucho lo que es un transistor, que es un MOSFET, un capacitor, bobina, cómo implementarlo, hacer un mismo diseño con esos componentes para cualquier cosa que yo quiera implementar. Y el primer experimento que yo hice fue adaptar unas luces LED barra con un transistor que al enviar pulso eléctrico con la bocina, el audio va como subir nivel y bajar, básicamente. Que hoy en día yo lo tengo implementado en mi habitación. Es decir, si por ejemplo yo lo que hice fue coloqué bajo. Si empieza bajo sonar, empieza la luz a parpadear así, como si fuera ¿cómo se llama? Un config en la casa. Exacto. Pero con luces preparado y todo chulo. Me ha gustado mucho. Muchas personas que han venido y dicen, ¡ya, qué chulo! Entonces sale y empieza a salir tan, y uno lo gradúa a la luz como uno quiera, dependiendo el gusto uno le quiere implementar. Proyecto que he hecho. Déjame ver si hay más proyectos. Y microprocesadores, aunque fue parte de la materia para poder pasar, pero fue una buena elección del profesor. Nosotros presentáramos los proyectos que uno quisiera hacer, que no fueron ideas del mismo profesor diciéndonos, no, mira, a esto, sino ideas uno propio que investigó y le decimos, queremos hacer esto. Fue un tempescopio. ¿Qué es eso? Tempescopio es un climatizador de clima, o sea, un virtualizador de clima. Es decir, una caja, vamos a decir, que uno puede visualizar con componente electrónico y un microprocesador diferentes tipos de clima. ¿Cómo yo lo manejaba? Utilizando un control remoto. Y ahí es un poco más complejo porque básicamente el control remoto trabaja con un estándar, con un protocolo, que vamos a decir, si ustedes toman un teléfono y apunta la cámara del teléfono al ojito que tiene el control remoto, ven que parpadea, pero ustedes no saben que ese parpadeo viaja hasta incluso un total de 200 microsegundos, tan rápido que envía una cadena de información, que eso mismo, el otro lado, el tempescopio que yo creé, tenía que saber decodificar para saber qué botón es que yo estoy presionando y qué acción tomar. Que incluso también me ayudó mucho la electrónica, porque hice un diseño basado en potencia, variando mucho voltaje, entre 12, 24, 5, para poder manejar mucho lo que es relay, que están conectados básicamente a motores, y también algunos equipos que también tienen lo que es que utilizo PWM para poder controlar los motores por ejemplo, los impulsadores para subir la lluvia y eso, el motor de agua para poder subir lo que es el agua para simular la lluvia, o incluso la misma luz eléctrica usaba el PWM para variar el voltaje, poder simular las luces cuando se sube o baja. Oh, qué interesante, ¿no? Vemos cómo tú has vivido en la telemática. Incluso hay más cosas, muchos proyectos extra. Vamos a decir, aunque fueron parte de proyectos de... En resumen, ya tú podrías decirnos... no puedes hacer muchas cosas. No, o sea, tú podrías mencionar. Sí, en resumen, por ejemplo, antes de graduarme tomé la materia interna avanzada, que es como desarrollador web, que con el director de la carrera fue una materia muy linda. Me ha gustado mucho. Hoy en día, como había mencionado, yo me dedico como diseño de infraestructura de parte de redes, para diseñar redes, estoy preparado, utilizando un pequeño equipo, y como desarrollador, pero más enfocado en la parte web, porque es bien linda esa área, muy linda, y hoy en día es la que más se utiliza. Okay.
muy interesante, ya que me imagino que todos los que hemos estudiado telemática nos hemos visto comprometidos con una serie de proyectos a lo largo de la carrera. Personalmente yo también he realizado proyectos a nivel práctico, a nivel personal. No voy a entrar en mucho detalle ya que el entrevistado es John. John, ya que estamos hablando de proyectos, dinos qué es tu proyecto de grado, o sea, qué proyecto hiciste, qué es, cómo funciona, qué te inspiró a realizarlo. Bueno, de por sí, antes de todo, el proyecto que elegí fue un poquito difícil, debido a que no, o sea, toda la idea que habíamos nosotros propuesto, mi compañero y yo, al comité, no es que la aprobaba, sino que ya habían personas que habían creado, y para podernos cuidar lo que es plagio, intentamos buscar un proyecto de que no se había realizado, o buscar una manera o un proyecto de que agregarle algo diferente que se diferencie de lo que de que se está realizando. Entonces, mi proyecto de grado fue gracias a una amiga mía que me dio la idea. Se llama esoclosconiómetro, o Ella fue una compañera. no, una compañera mía de colegio me dio la idea de hacer un guante que mida la técnica de la goniometría. ¿Pero qué es la goniometría? La goniometría es la técnica que utiliza los fisioterapeutas para medir lo que son los ejes longitudinales de cada hueso del cuerpo. Es decir, por ejemplo, la mano. Estos son en la parte de la mano tenemos, enfocando el dedo índice, tenemos estos dos huesos. Aquí el primero y el segundo. La unión se llama distal. Entonces, nosotros nos enfocamos básicamente el guante en la mano para medir cada eje o cada movimiento, para saber el ángulo que se genera en ese hueso. ¿Qué puede ayudar? ¿Esa medida en qué puede ayudar? Muchas cosas, en diagnosticar algún problema que tenga el paciente de movimiento, o si tiene algún, por ejemplo, un estrofio muscular que impide realizar movimiento, para poder ver qué tan grave ha sido esa parte que haya afectado el cuerpo, para saber cómo uno puede, o el mismo fisioterapeuta, cómo puede mejorar esa parte para poder recuperar su movimiento normal o rutinario de la persona o del mismo paciente. El proyecto es basado en un guante que se enfoca aquí en la mano, que mide cada uno de los, como había mencionado, ejes longitudinales de los huesos. Es decir, cada parte aquí de los huesos de la mano toma su ángulo dependiendo del movimiento que tú realizas. Por ejemplo, si tú le dices a un paciente cierra la mano, entonces uno programa el guante para cuando cierra la mano sepa qué dedo toma el movimiento. Es decir, cuando cierra la mano, yo quiero que me tomen los ángulos de estos tres primeros dedos: el dedo índice, medio y anular. Entonces cierra la mano, va a tomar los ángulos de esos tres. O sea, es decir, el guante es un guante para fisioterapia. Ajá, enfocado para la rama de salud, para la rama de salud. Que es una de las ventajas de estudiar telemática, que tú puedes realizar un proyecto enfocado en tu área o un área diferente, pero aplicando los conocimientos que uno mismo ha adquirido a través de los tiempos. John, ¿qué tecnologías tú implementas en tu proyecto? En mi proyecto yo implemento muchas cosas. Por ejemplo, el protocolo de Bluetooth para transferencia de información. Utilizo un microcontrolador que lo trabajo utilizando multiprocesos, es decir, ejecuta varios procesos a la vez, dividiendo las tareas de un procesador a otro, y toda esa información viaja directamente por Bluetooth, en la cual yo tuve que realizar, como quien dice, otro protocolo
de codificación de cada uno de los datos que va recolectando a un dispositivo principal que se denomina GONCO, lo denominamos así, que es como quien dice el cerebro debe poder de tomar todas las medidas para poder subirla a la base de datos. Entonces toda esa información que se va recalculando de la persona, del papel del paciente, se va a ir adquiriendo y subiendo de una vez lo que es a la nube. Después de que haya tomado el especialista o la persona que maneja el guante toda la medida hacia el paciente. Después, al tener toda esa información en la base de datos, existe una web API que diseñamos para que el mismo especialista pueda ver el desarrollo del paciente, incluso poder agregar diagnóstico, evaluación, mejora, incluso también las mismas medidas que se quieran tomar o grupo de medidas lo puede seleccionar en línea en la base de datos. Y al fin y al cabo, al seleccionarlo en línea, ayuda mucho para que, por ejemplo, si quiero tomar la medida rápido del paciente, ya tenga ya preseleccionado cuáles son las medidas que se van a tomar para poder tener la evaluación y diagnóstico rápido y eficientemente. También lo bueno de la web API es que presenta una gráfica del desarrollo del mismo paciente en el transcurso del día que vaya pasando y tomando la medida. Es decir, si por ejemplo el paciente, vamos a decir que tenemos la mano recta, si ponemos la mano aquí en lo que es en esta parte del dedo que es el proximal, lo máximo que puede generar 90 grados, incluso hay pacientes que no pueden llegar a generar 90 grados con los dedos, que lo tiene máximo como 60 o 50. Y si con la terapia va mejorando, uno va recalculando toda esa información y va viendo más o menos la evolución de dicho paciente, qué tanto ha mejorado. Es decir, si un día logró 50, otro 60, y uno va viendo más o menos gráficamente qué tanto ha mejorado para sacar una conclusión y decir aproximadamente, mira, viendo tu progreso, nosotros estimamos más o menos que en un mes o 2 meses tú puedas poder tener movilidad completa o la movilidad que pueda alcanzar ya el paciente. Ok. Ya que nos has explicado qué es tu proyecto, cómo funciona, qué necesidad vienes a satisfacer, ¿podríamos hacer una prueba? Sí, podemos hacer una prueba. Aquí nos encontramos ya preparados para lo que es realizar la demostración del guante. John va a explicar cómo está conformado y vamos a realizar una pequeña prueba para que ustedes vean su funcionamiento. Básicamente el guante está conformado por varios sensores que abarcan toda la parte de la mano para tomar las medidas. Esta sería la parte del cerebro principal, no es el cerebro principal, sino, vamos a decir, una parte del cerebro que se encarga de recolectar toda la información y las otras informaciones se guardan en un dispositivo centralizado que lo había mencionado anteriormente, que se llama GONCO, la cual no se va a poder mostrar porque está instalado como un pequeño servidor y está un poco lejos de nosotros y además es un poquito confidencial. Vamos a iniciar aquí con la colocación del guante. Va a ser como el cuarto telemático, tercero, para probar. Tú entras la mano. O sea, tú puedes hacer así, incluso. O sea, con tu mano derecha y con la izquierda, haces así, para entrar. O sea, si tú entras, exacto, puedes entrar más. Éntralo hasta el fondo, no tengas miedo. Porque eso se hizo por eso mismo, hasta el final. Algo más. Está muy ajustado. No me llega más. Tú puedes echar. Así. Saca la mano no tan grande tampoco. No, pero así, ya ajustable para cualquier tamaño. Sí, así, tú puedes hacer doblar normal. Por ejemplo, tú puedes hacer así, así, como tú quieras. Muchas de las personas cuando prueban un dispositivo nuevo tienen problemas o tienen miedo de dañarlo. Exacto. Pero el dispositivo está preparado para que tú no puedas realizar cualquier tipo de movimiento sin ningún problema. Exacto.
El dispositivo fue desarrollado más o menos a un tamaño estándar para poder que personas que tengan la mano promedio, más o menos un tamaño promedio, pueda utilizarlo. Y ya la persona que tenga la mano un poco pequeña, un poquito más difícil. Pero si tiene, por ejemplo, la mano promedio, tamaño promedio, Siento como Robocop. o sea, ¿tú lo sientes molesto? No, Es cómodo. sí, se siente bien, claro. Es como si fuera un guante de beso. Exacto. Tú puedes, si tú quieres, cierra la mano como si nada. Ningún problema, exacto. Porque el guante está diseñado para eso. La gente tiene a veces temor de que cree que lo va a dañar, pero no. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a proseguir a conectarlo. ¿Por qué lo conectamos por USB? Por motivo de que si quieren conectarlo directamente a la corriente, lo pueden hacer. O si quieren utilizar un cargador portátil, o si se descarga y quieren mantener la conexión, lo pueden realizar. Como pueden ver, enciende una luz roja aquí, indicando que ya está encendido. Entonces vamos a proceder con lo que es la API, web API, para poder comunicarnos con el guante, que sería este, aquí, que se va a ver en una pantalla aparte. Vamos a proceder para conectarlo. Yo, como estoy registrado como ingeniero, básicamente sale toda la introducción. Si por un doctor dice buen día, doctor, o buen día, vamos a decir licenciado, dependiendo de la persona quien se registre en la página principal. Ahora lo que vamos a hacer es la búsqueda del dispositivo. El equipo trabaja con Bluetooth. Una vez que el dispositivo sea buscado, lo vamos a agregar para poder proseguir con la muestra de la medida. Le damos a agregar. Ahora lo que vamos a hacer, proceder, es la parte de la calibración. Vamos a calibrar un poco rápido, un dedo. Vamos a utilizar el índice. Darlo recto. Y aquí, como se puede ver, con la medida. Ya se conectó el dispositivo bien. Vamos a agregar los dispositivos para conectar. Y vamos a iniciar. La luz azul indica cuando está conectada por Bluetooth y la luz verde enciende cuando empieza a tomar alguna medida o prueba. Por ejemplo, aquí se puede visualizar la toma de la medida o prueba. Pon la mano recta, así, en el plano. Exacto. Entonces lo que vamos a darle a calibrar, básicamente envía la instrucción para calibrar todas las medidas y después empieza a actualizar. Ya todas las medidas están actualizadas para calibrar. Vamos a actualizar de nuevo para asegurarnos. Y vamos a finalizar la calibración. Nos vamos a dirigir a Home y vamos a tomar la medida. Vamos a buscar un paciente al azar, registrado. Vamos a colocar, por ejemplo, a persona prueba. Vamos a agregar medidas. Vamos a utilizar directamente lo que es el índice, que vamos a tomar la medida. Vamos a usar, para tomar la medida, el proximal. No, la metocarpofalángica. Y vamos a hacer movimiento de extensión, que es el movimiento cuando el paciente levanta el dedo hacia arriba. Exacto. Vamos a darle para empezar. Con el dedo recto, frontavice, tú vas a empezar a levantar el dedo. Empieza a levantarlo.
Entonces ahí vemos que el paciente levanta el dedo a un ángulo a 10, entre 10 y 12 grados. ¿Cómo medimos eso? Es decir, la medida da correcta, utilizando lo que es un goniómetro. Goniómetro es un instrumento, básicamente una reglita, que utiliza los fisioterapeutas para medir los sacos de la mano. Entonces, si pueden observar, de una vez bajo el paciente el dedo, lo tiene entre bajito, no. Vamos a darle a cancelar, vamos a tomar la medida de nuevo, darle a cancelar. Ok, mantén el dedo recto, yo te aviso cuando inicie. Y vamos a darle de nuevo a empezar. No inicia. Ok, ya. Eso más o menos el porcentaje de error que tiene. Levanta el dedo. Si levantamos el dedo, básicamente aquí, así mismo como se hizo la prueba para ver, así mismo se hace la prueba a ver si está dando bien los resultados. Nos dice que está dando alrededor de 7.27 grados y aquí con goniómetro normal, ajustándolo bien, aquí con la mano, nos dice que está dando en lo que es, porque el paciente está moviendo la mano, varía el ángulo, hace tan sensible, pero si hace más fuerza, levanta el dedo, más, lo que más tú puedas. Exacto, y tomamos la medida basada en eso. Nos dice que el paciente tiene alrededor de algunos 15 grados, y en la cual aquí salía como 14 grados. Pero como el paciente a veces no puede aguantar mucho, por el detalle de que no tiene mucha flexión en movimiento, puede que varíe el ángulo que vaya a tomar. Una vez los datos se guardan y se suben de una vez a la base de datos. Y uno lo puede buscar en la página principal. Por ejemplo, vamos a buscar el paciente, vamos en estadística, de una vez, vamos a buscar el paciente peso en la prueba, que lo tenemos. Vamos a buscar toda la medida tomada. Y aquí podemos ver por fecha la última medida, que fue el índice, que es esta. Nos vamos a dirigirnos para atrás, en estadística. Vamos a seleccionar el paciente de nuevo. Estadística de evolución para ver toda la evolución de la medida que llamamos. Y seleccionamos, por ejemplo, una de las medidas aquí, para ver la evolución. Y aquí gráficamente podemos ver el desarrollo del paciente. Por ejemplo, en la extensión, la primera medida que se tomó, que fue el 21 del mes 2 de 2021, en el 2020, que fue la primera venida, el día 3 de diciembre, se ve que el paciente tuvo un auge de 29 grados, o sea, que fui yo que me tomé la medida, se ve desarrollo del paciente aquí, pero como mi compañero aquí, mi amigo José, dejó el dedo bien y dejó demasiado inclinado porque tiene la mano así, si pueden observar, ahora que lo pone recto, presenta un ángulo de menos 8 grados con respecto a él. Y aquí puede ver los mayores logros. Tú estás lejos del objetivo, lamentablemente, muy lejos. Le falta alcanzar 30 grados, que es lo normal, el movimiento, o sea, el ángulo normal para que una persona pueda realizar movimiento aquí normalmente. Tú levantas mucho. Yo no sé, yo soy flexible. Tengo vale ahí, pero que tú tienes la mano así, tú tienes que dejar la mano fija aquí, levántala. Ahí mismo toma la medida.
Pero mira, lo que pasa es que yo tengo la mano o los dedos flexibles. Yo puedo ajustarlo bien. Gracias por acompañarnos ustedes en esta entrevista. También darle las gracias a John por dedicarnos de su tiempo, enseñarnos su proyecto. Espero que esta entrevista les sirva de ayuda en algún aspecto de su vida. Recuerden que estaremos disponibles para contestar preguntas en los comentarios. Y no se olviden de darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en otra próxima.